Buenas tardes, ya estamos en una entrevista exclusiva hoy con el doctor Elvis Chaca, el especialista médico, con el que vamos a realizar una pequeña entrevista para el blog Contracobertura, Noticias, Opinión y Multimedia. Hoy vamos a tratar sobre la segunda ola que en Europa viene causando varios estragos y varias acciones de los diferentes gobiernos de turno. Doctor Elvis, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. En Europa se está desarrollando, según todas las informaciones que llegan, una segunda ola de contagios de COVID-19. ¿Cree que llegue esa onda expansiva a afectar nuevamente al país? Sí, César, buenas tardes. Ciertamente, en cada brote que puede existir, lo que vamos a encontrar básicamente son puntos o picos de un gran grupo poblacional afectado por este tipo de brotes, ¿no? La segunda ola es algo que tecnológicamente es algo bastante conocido, que se espera en cualquier tipo de epidemia que pueda presentarse a nivel mundial. Ya se presenta y ya es bastante visible lo que está sucediendo en Europa, donde los casos han empezado a subir de 20.000 a 30.000 casos por día, asociado a varios factores. Por ejemplo, ellos están ya en una etapa, o han pasado la etapa en los cuales superaron la parte invernal, están en cambio de estación, y eso ha relajado bastante las acciones que tenían sus propios gobiernos para contener el coronavirus. Parece que ha sido una cuestión bastante desmedida, por lo que se ve ahora es un ascenso en el número de casos y también otra vez el colapso, cerca al colapso de algunos centros hospitalarios en Europa. Lo que sucede en el Perú está todavía por verse. Definitivamente esperamos una segunda ola aquí en el Perú y en toda Latinoamérica. Si vamos hablando de lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo, ya en el mismo hemisferio, vemos que Canadá está ascendiendo con una rapidez increíble los números de casos, a pesar de que ellos cuentan de otra manera, otra forma de estaciones, ¿no? Porque ellos están entrando en el invierno, están aumentando. En el caso de Latinoamérica, esperamos, sí, una segunda ola, que podría ser, según el Ministerio, una cosa bastante severa, pero también tenemos otros puntos que sumar. En este caso, por ejemplo, los contagios a nivel de Latinoamérica aparentemente han sido un poco más altos en relación a lo que sucede en países europeos, por ejemplo. Y al hacer esto también tendríamos mayor prevalencia de la enfermedad y también mayor inmunidad. Eso asociado a una pronta llegada de una vacuna, que ya se está, la empresa Pfizer, por ejemplo, de las primeras que han iniciado ya los trámites para iniciar la comercialización de la vacuna, haría de que pudiésemos tener mayores factores que sean protectores para evitar una segunda ola. Ajá. De segunda ola definitivamente debería haber. Lo que estamos nosotros con puntos a favor es de que hay una vacuna aparentemente con un 95% de eficacia que va a expenderse ya en los primeros meses del año que viene, y eso apaciguaría, disminuiría el impacto que tuviese una segunda ola en Latinoamérica. Ahora, esto también tendría que verse de acuerdo a la prevalencia de cada ciudad, de cada país. Por ejemplo, el último estudio de prevalencia en el Perú o en Lima y Callao ha sido 25.3% de la población de Lima y Callao, pero eso fue en julio. Justamente en estas últimas semanas se han iniciado un nuevo estudio de prevalencia para determinar cuántas personas realmente han sido contagiadas de COVID-19, y ahí hablaríamos ya de un beneficio por una inmunidad de rebaño. Ahora, Es lo sobre que eso, disminuiría también. sobre ese tema, por lo que usted está comentando, al parecer, si no le entiendo mal, el efecto de inmunidad de rebaño, como que no científicamente está comprobado, se plantearía en el Perú. O sea, ¿hay algún indicio médico de que eso nos pueda garantizar de que la población puede estar protegida, o no hay ninguna aseveración o ninguna respuesta científica sobre ese tema? Lo que sucede es que la inmunidad de rebaño no es un término nuevo que aparece con el COVID. La inmunidad de Ajá. rebaño, inmunidad comunitaria, es un término ya antiguo. Por ejemplo, cuando nosotros hemos escuchado que hay una vacunación para neumococos, donde las personas más susceptibles vienen a ser las personas adultas mayores, más de 60, vemos que la vacuna va dirigida a esta población. La posibilidad de vacunar a los menores de edad, digamos, escolares, ¿no? Tiene un propósito específico. Los
los menores de edad son los que llevan y los que transmiten a las personas mayores el neumococo, que son aquellas personas que hacen la enfermedad más severa. Se planteaba, pues, entonces, vacunar a todos los escolares. ¿Para qué? Para que los escolares, en este caso los menores, rompan esa cadena y protejan a las personas más susceptibles, que eran las personas mayores, como una inmunidad de rebaño, digamos en caso de vacuna. En el caso específicamente del COVID se habla de lo mismo, básicamente. Es una inmunidad, ¿de qué manera? En el cual una gran parte de la población ha sido contagiada por el virus, ha hecho la enfermedad y posee inmunidad, anticuerpos contra ese virus. Esas personas que ya han sufrido la enfermedad funcionan como una especie de escudo a las personas que no han sufrido la enfermedad. Quiere decir de que una persona por ejemplo, rodeado por 30 personas que ya han sufrido la enfermedad, van a actuar como una forma de barrera y van a cortar la transmisión del virus en una zona determinada. Digamos, por ejemplo, en la zona más golpeada de nuestra Amazonía ha sido Iquitos, donde no se sabe realmente la real prevalencia que hubo en Iquitos. Digamos que sea un 70%, porque tú bien sabes de que las personas enfermaron, las personas murieron, hubo una gran deficiencia en lo que es el conteo de pacientes que sufrieron enfermedad, no hubieron las pruebas suficientes, no se hizo realmente el despistaje a todos los pacientes que tuvieron enfermedad, y en ellos sí hubo una gran mortalidad. Entonces, si tomamos el ejemplo de Iquitos, y digamos que Iquitos no tiene como Lima 25%, hubiera hecho un 50, 60, 70% de la afectación por el virus de toda la población, quiere decir de que ese 30% restante quedaría protegido. ¿Por qué? Porque si el virus vuelve a ingresar, estaría principalmente en contacto con la gran masa poblacional que ya ha sido afectada y que tiene la inmunidad. Entonces, hablamos de inmunidad de rebaño porque la inmunidad comunitaria funciona, como te digo, como una especie de escudo hacia las personas que no han sufrido la enfermedad. Y eso es algo que sí es, como te digo, no es algo de ahora. Doctor, y en porcentaje, supuestamente en el Perú, ¿cuánta gente habría sido ya contagiada? ¿Y cuántas estarían pasibles de ya, por el efecto de rebaño, ya de no, si hubiera una segunda ola, de no verse afectados? Tendríamos que determinar. Eso es básicamente por áreas y zonas, como te digo. Es diferente cuántas personas se infectaron en Lima, como en Loreto, como en el Cusco, ¿no? Como te decía, en julio se hizo el estudio de prevalencia de pacientes COVID, que fue el porcentaje de 25.3%. O sea, eso es, más o menos se supera más de 2 millones de personas entre Lima y Callao, fueron los que tuvieron enfermedad por COVID-19. Pero es solamente el 25%. Para alcanzar una verdadera inmunidad de rebaño tiene que superar al 70% de la población. Wow. O sea, como que tú ves, una segunda ola podría ser casi devastador. Sería, pero si yo te estoy hablando de un estudio de prevalencia que fue en julio y estamos en diciembre. Acuérdate que agosto y septiembre fueron unos meses bastante duros para toda la población, donde hubo una alta mortalidad, sobre todo en agosto. Por ejemplo, en nuestro hospital, pacientes que ingresaban ya con un diagnóstico, con una hipoxemia severa, insuficiencia respiratoria severa, alrededor del 50% de los ingresos fallecían, ¿no? Por los problemas que tenemos realmente. Entonces, tenemos problemas en infraestructura, problemas en equipamiento. Entonces, al término de ese estudio de prevalencia, que fue del 25%, de julio, o sea, no sabemos cuánto más aumentaron los casos o la prevalencia. Entonces, se estima que para diciembre podría llegar al 40%. Y el 40% a diciembre es un término que imagino se estanca, que como tú ves, los casos han disminuido. Entonces, con ese 40% alcanzado en diciembre, como probabilidad, como te digo, en estas últimas semanas se está haciendo el nuevo estudio de prevalencia, ahí recién se evaluaría realmente si es que pudiese alcanzar una inmunidad de rebaño. Con 40 no, muy difícil, realmente queda 60% con susceptibilidad para infectarse. Pero sigue siendo un buen porcentaje de la población. Pero es alto igual. Es bastante alto. Como tú te das cuenta, a diferencia de Estados Unidos, a diferencia de Europa, donde ha habido un diagnóstico muy más preciso realmente de la situación que sucedía allá, en el Perú no. Digamos que de repente sí hemos dosado anticuerpos en Lima, en ciudades principales, pero no en las poblaciones pequeñas ni aisladas. Por ejemplo, hablamos un distrito de San Martín,
¿no? Donde hubo un gran partido de pacientes y fallecieron gran cantidad de pacientes y donde las pruebas eran totalmente escasas. Claro. O cuando hubo un inicio, por ejemplo, nosotros que decíamos que el caso índice es de una familia, digamos, el hermano, ¿no? Es positivo, y si los demás hacen los mismos síntomas, bueno, se asume realmente que ellos también son positivos para COVID-19, pero como hicieron una enfermedad ligera, no severa, entonces no se contó realmente como caso de COVID, ¿no? Y esa es una cuestión que ha pasado bastante. Entonces, Sí, la prevalencia debe estar estimada en valor también a los casos que no se llegaron a diagnosticar en sí. es Porque verdad. una familia, en una casa de 8 personas, si uno se enferma, esperamos que 5 o 6 tengan la enfermedad, pero solamente 1 o 2 se hacen el diagnóstico, los demás probablemente no. Sin Una contar a todos los asintomáticos. Una última pregunta, doctor Elvis. ¿Cuáles serían, en este caso, las recomendaciones ante esta creciente segunda ola en Europa y que puede acabar llegando al Perú? ¿Cuáles serían las recomendaciones que desde la ciencia, desde el lado médico, se puede dirigir a la población en general, ¿no? Lo que se está haciendo en Europa ya, por ejemplo, hace un día o 2 días en Francia, es volver otra vez a la restricción. Ah, El punto clave en lo que es la detención de la curva es evitar el contacto social o disminuir cualquier tipo de transmisión. El gran problema de esto es que es algo que es bastante difícil. Como tú ves, no sí. depende de estatus social o algo, porque tú ves que en Estados Unidos están liderando casi 250 millones de fallecidos ya, 250 y mil. también en zonas, perdón, un cuarto de millón, ¿no? Sí, Un cuarto claro, de un millón de cuarto. personas, ¿no? Y en otras ciudades, por ejemplo, donde hay digamos, países que tienen menor ingreso económico, también los números están avanzando o han tenido gran cantidad de casos. Entonces, es bastante difícil entender que necesitamos nosotros mantener un distanciamiento social y tomar todas las medidas para evitar el contagio en sí. Acuérdense bastante, ¿no? O sea, realmente hemos tenido bastante tiempo nosotros dentro de esto del aislamiento, ¿no? Que ha afectado bastante de varias formas, realmente, como tú ves la economía y todo. Pero si es que hubiese habido un aislamiento bastante correcto, no hubiéramos durado meses estando sin tener que extender estados de emergencia. Veamos el caso de Nueva Zelanda y el caso de Uruguay. ¿Okay? Entonces, no solamente, todo depende básicamente de cómo entendamos nosotros y cómo querramos nosotros que esto pueda avanzar. Como tú bien sabes, las medidas que se han tomado para evitar el contagio han sido bastante dejadas de lado por la propia población, ¿no? Sí, Hablamos de terrible. fiestas, reuniones, no distanciamiento social, ¿no? Y todas las cosas políticas que se dieron que probablemente van a tener repercusión ya probablemente los siguientes días. Hace 2 semanas hubo una gran manifestación donde hubo bastante aglomeración de gente en varias ciudades del país, no solamente aquí en Lima. Entonces, esperemos realmente de que eso no haya sido un segundo punto para que otra vez la curva empiece a ascender. Hasta el Ok. momento tenemos casos diarios, nuevos casos diarios que están saliendo positivos. Todavía mantenemos una curva en descenso. Las salas de hospitalización todavía están ya algo disminuidas. Por ejemplo, en nuestro hospital hemos pasado, pues ahorita solamente hay 3 camas nada más que están ocupadas y ese es el promedio que van. Pero tan igual como desaceleró, porque el impacto, la caída de la curva fue bastante increíble. De 24 pacientes bajamos a 5, a 6, de Mm. una forma rápida. Tan igual puede ser una ascensión de la curva otra vez. Y eso puede ser de un momento a otro, como pasó en mayo, cuando pensábamos de que esto no era un gran problema y sí, realmente nos estrellamos contra la realidad que tuvimos. Ok, doctor, muchísimas gracias más bien por su tiempo, la amabilidad de atendernos y vamos a tener en cuenta esas recomendaciones, aparte de las del cuidado del lavado de manos, mantener la distancia social, como usted muy bien lo ha señalado. Ha sido el doctor Elvis Chaca, médico del Hospital José Augusto Tello de Chosica y uno de los responsables o los encargados del área COVID de nuestro hospital José Augusto Tello. Nosotros volvemos con más información para Contracobertura, el blog de noticias, opinión y multimedia. Muchas gracias.